Anomalía paria. La disformidad ha sido un peligro para la humanidad desde siempre. Los poderes ruinosos del caos corrompen incluso las almas más nobles de la humanidad, la raza destinada a gobernar la galaxia. Desde la caída de Cadia, la expansión del Ocularis Terribus no es solo una herida en la realidad, sino un presagio, tiempos más oscuros para el imperio del hombre. Los demonios se manifiestan con mayor frecuencia, nacen más psíquicos de los que el Adeptus Astra telepática puede controlar, y las purgas de mutantes se han vuelto rutina, frías y necesarias. En ese contexto de decadencia y guerra eterna, el desafío un crucero ligero tipo Defiant del Adeptus Mechanicus atravesaba el Immaterium. Su travesía había sido todo menos bendecida. Durante semanas subjetivas, el navío sufrió tormentas disformes inestables. Los cánticos binarios de los tecnosacerdotes se mezclaban con alarmas constantes, bobinas de plasma sobrecargadas, sellos de hielo debilitados, espíritus máquina irritados hasta el punto de la insubordinación ritual. 2 servocráneos se habían desactivado sin causa lógica, uno fue encontrado recitando fragmentos corruptos del cántico de la verdadera lógica antes de ser incinerado. El Magos Dominus Ectrion 9K sabía que forzar más el salto sería un sacrilegio. Y posiblemente una sentencia de muerte. Entonces ocurrió. Las lecturas disformes comenzaron a estabilizarse. No gradualmente, no con la violencia habitual del Immaterium, sino de manera antinatural. El flujo empírico se volvió lento, casi inmóvil. El coro de navegantes confirmó lo impensable, una zona de calma absoluta. Sin ecos demoníacos. Sin presión psíquica. Sin susurros. Anomalía detectada. Probabilidad de corrupción, indeterminada, se entonó un Magos Les Mechanic. Tras una breve comunión con el espíritu máquina del desafío, se tomó la decisión. El crucero emergió del Immaterium hacia el espacio real. Con un rugido de campos de hielo fatigados y bobinas disformes que chirriaron como bestias heridas. El espacio real se cerró alrededor de la nave con violencia, y durante varios segundos los augurios quedaron ciegos, saturados por ecos de disformidad residual. El silencio fue lo primero que notaron. El vacío era limpio. Demasiado limpio. Transición completada, se entonó un coro de servocráneos. Integridad estructural al 62%. Sistemas litúrgicos comprometidos. El Magos Explorator Alix 9 observó los flujos de datos con sus múltiples ópticas mecánicas. Runas de advertencia parpadeaban como velas funerarias. 3 cubiertas selladas por exposición warp, 2 reactores secundarios en modo penitente y pérdidas de personal que ya habían sido debidamente registradas como ofrendas inevitables a la Omnisia. Pero aquello no encajaba. Confirmen anomalía, se ordenó Alix 9, su voz metálica filtrada por moduladores de entonación sagrada. La calma empírica es estadísticamente improbable. Las estrellas se distribuían con una regularidad casi matemática, y frente a ellos flotaba un sistema estelar estable según registraban apenas sus sistemas dañados, con varios cuerpos planetarios. Uno en particular llamó la atención de los augurios, un mundo de tamaño terrestre, atmósfera rica en oxígeno y vapor de agua, campo magnético funcional. Mundo potencialmente habitable, confirmaron los sensores. Mientras se iniciaban los rituales de reparación externa y los tecnoadeptos sellaban los daños más críticos, una nueva señal apareció en los auspex. Ninguna firma tecnológica avanzada. Pero sí emisiones de radio. Bandas VHF y UHF, informó un tecnoacólito. Protocolo primitivo. No codificado. Lenguas no estandarizadas. ¿Ondas de radio? Las señales eran débiles, analógicas. Primitivas. Caóticas. Ineficientes. Pero inconfundiblemente humanas. Fragmentos de voces, música rudimentaria, patrones matemáticos simples repetidos una y otra vez. No eran transmisiones imperiales estandarizadas. No había sellos del Aquila. Ninguna bendición del Omnisia. Humanidad no registrada, declaró Ectrion 9K. Ausencia total de firma imperial. Probabilidad de mundo olvidado o aislado, elevada. Comparación genética por espectro vocal, 97.4% de compatibilidad con Baslan Terrano. Un murmullo recorrió el puente. Incluso los servidores más lobotomizados parecieron dudar. Un mundo humano no registrado. No figuraba en los códices imperiales. No había balizas astropáticas. No señales del Aquila. Ningún rastro de cumplimiento imperial.
Un mundo humano vivo, fuera de la luz del emperador, en una región que además parecía protegida del caos. Eso no era normal. Eso era peligroso. Una civilización humana virgen, sin fe imperial. Pero también sin señales claras de corrupción. Eso la hacía valiosa. El desafío quedó en órbita alta mientras los sensores descendían su mirada mecánica hacia la superficie del planeta. Continentes verdes, océanos profundos, luces nocturnas de ciudades extensas. Una civilización activa, pero tecnológicamente atrasada, quizás equivalente a una antigua Terra preunificación. Y aún así, ningún rastro de contaminación disforme. Ningún psíquico detectado. Ninguna sombra en el Inmaterium. Como si ese mundo estuviera oculto. El Magos Dominus inició una plegaria larga, llena de datos y temores lógicos. Si este mundo existe fuera del alcance del caos, entonces alguien, o algo, lo está protegiendo. Y en el oscuro silencio del puente, por primera vez desde que salieron de Marte, incluso los tecnosacerdotes sintieron algo cercano a la inquietud. Porque en el 41º milenio, nada permanece a salvo sin pagar un precio. Antes de hacer cualquier intento de contacto, el Adeptus Mechanicus impuso la cautela ritual. Ninguna palabra debía transmitirse sin antes comprender la lógica, o la herejía, de aquellas señales primitivas. El desafío permaneció en silencio de Vox, oculto en órbita alta, mientras cogitadores sagrados y coros de datos trabajaban sin descanso. Las transmisiones fueron capturadas, aisladas y fragmentadas. Al principio parecían simples emisiones de radio, voces entrecortadas, música rítmica, repeticiones numéricas, noticias locales. Nada extraordinario. Hasta que los magos Lingua Technis comenzaron a decodificarlas con mayor profundidad. La sorpresa fue inmediata. Los dialectos detectados no eran meras variaciones de bajo gótico degenerado. Eran lenguas antiguas, algunas de ellas registradas únicamente en archivos sellados de la Sagrada Terra, variantes previas a la expansión interestelar de la humanidad, anteriores incluso a la era oscura de la tecnología. Idiomas que, según los dogmas imperiales, deberían existir solo como registros muertos. Confirmación cruzada, patrón lingüístico coincide con lenguas terranas pre-expansión, se entonó un cogitador con voz mecánica. Probabilidad de falsificación, insignificante. Aquello provocó un silencio incómodo en el puente. La hipótesis inicial se impuso con rapidez, una colonia humana perdida, aislada durante milenios, quizá arrastrada fuera de las rutas de navegación durante la antigua noche o protegida accidentalmente por alguna anomalía disforme. Una explicación lógica. Confortable. Aceptable para el dogma. Los estudios tecnológicos reforzaron esa idea. Aunque con matices inquietantes. Los habitantes de aquel mundo apenas habían logrado colocar satélites en órbita, utilizando cohetes de combustible químico. No había rastros de motores de plasma, ni campos de vacío, ni tecnología de salto. Desde una perspectiva imperial, eran claramente primitivos. Y sin embargo, las imágenes obtenidas por sondas ocultas mostraban enormes complejos industriales. Líneas de ensamblaje extensas, automatizadas, de una eficiencia sorprendente. No utilizaban STC reconocibles, pero su lógica de producción era elegante, optimizada, casi pura. Carecían de la bendición plena del omnisia, pero parecían rozarla por instinto. Herejía por ignorancia. O conocimiento sin dogma, murmuró un magos menor. Para muchos en el desafío, aquello solo podía significar una cosa, esa bendición debía ser compartida. O recuperada. El imperio no podía permitirse que una chispa del conocimiento humano existiera fuera de su control, especialmente en una era de decadencia y guerra constante. Fue entonces cuando llegó el descubrimiento final. El nombre del mundo. Los archivos interceptados, mapas digitales primitivos y transmisiones educativas coincidían en un término recurrente, pronunciado en múltiples lenguas, pero siempre con la misma raíz fonética. Tierra. La reacción fue inmediata y visceral. Algunos tecnosacerdotes realizaron gestos de protección mecánica. Otros iniciaron plegarias de corrección de datos, convencidos de que se trataba de un error de interpretación. El nombre del mundo natal de la humanidad, el corazón del imperio, no podía repetirse así. No podía ser profanado por un planeta menor. Durante ciclos enteros se debatió la cuestión en binario, en susurros de vox sellados y en comuniones con los cogitadores principales. Al final, una teoría se impuso como la más aceptable, la menos peligrosa para la ortodoxia. Los colonos, aislados y olvidados, habían sentido nostalgia de su mundo natal.
En su ignorancia y añoranza, bautizaron su nuevo hogar en honor a la sagrada cuna de la humanidad. Una imitación. Un eco. Nada más. Y aún así, en lo profundo de los sistemas del desafío, ciertos augurios seguían marcando anomalías imposibles de explicar. La calma disforme persistía. Ningún rastro del caos. Ningún psíquico detectable. Ninguna señal de intervención senos. Como si ese mundo llamado Tierra no fuera solo una colonia olvidada, sino algo que nunca debió ser encontrado. Desplieguen sondas exploratorias, ordenó. Inicien reparación de emergencia. Notificación astropática prioritaria al Mechanicus de Marte en cuanto los coros puedan volver a cantar. Una pausa. Y preparen protocolos de cumplimiento, purificación. Y exterminatus contingente. Porque en un universo donde los demonios acechan detrás de cada pensamiento impuro, un mundo humano intacto no es un milagro. Es una tentación. Y la disformidad jamás deja regalos sin reclamar su precio. Mientras parte de los cultistas del dios máquina se dedicaban a reparar los sistemas dañados del desafío, otros permanecían absortos en la marea de datos obtenidos desde el planeta. Los brazos mecánicos sellaban placas del casco y reconsagraban conductos de plasma, mientras en los santuarios de datos los cogitadores trabajaban sin descanso, devorando cada fragmento de información captado por aquellos sistemas de comunicación primitivos. Fue allí donde surgió el siguiente hallazgo. Entre transmisiones educativas, documentos técnicos y discusiones fragmentadas, los magos detectaron referencias constantes a materiales compuestos avanzados. Sustancias ligeras, de enorme resistencia estructural, capaces de soportar tensiones que, según los dogmas imperiales, solo aleaciones bendecidas por STC conocidos podían tolerar. Y todo ello sin incremento apreciable de peso. Imposible, susurró un enginseer al comparar resultados, estas propiedades coinciden con mitos de la era oscura de la tecnología. En archivos sellados del Mechanicus se hablaba, de forma vaga y muchas veces considerada apócrifa, de materiales semejantes, creados antes de la rebelión de los hombres de hierro, cuando la humanidad aún confiaba demasiado en su propia arrogancia. Tras aquella catástrofe, tales conocimientos se habían perdido o destruido deliberadamente. Y sin embargo, allí estaban. No como reliquias sagradas, sino como tecnología industrial común, utilizada sin rezos, sin sellos de pureza, sin comprensión espiritual del omnisia. La pregunta surgió de forma inevitable y peligrosa. ¿Había sido ese conocimiento preservado o redescubierto? La inquietud apenas comenzaba cuando los augurios revelaron algo mucho peor. Entre los flujos de datos aparecieron patrones prohibidos. Algoritmos de autoaprendizaje. Sistemas diseñados para mejorarse a sí mismos. Redes lógicas que no dependían de un espíritu máquina consagrado, sino de procesos autónomos, fríos, carentes de ritual. Silencio absoluto en el santuario de datos. Confirmación, entonó un magos con voz temblorosa, intentos activos de crear inteligencia abominable. No era una hipótesis. No era una posibilidad futura. Ya lo estaban haciendo. La reacción fue inmediata y visceral. Litanias de repudio resonaron en binario. Sellos de datos fueron cerrados con violencia ritual. Para el Adeptus Mechanicus, aquello no era solo herejía, era el pecado supremo, el crimen que casi había extinguido a la humanidad. No merecen los dones del dios máquina, declaró el Magos Dominus Ectrion 9K. Su mundo debe ser purgado. La conclusión doctrinal era clara. Incuestionable. Pero la realidad estratégica era otra. Incluso con las reparaciones en curso, el desafío seguía siendo un crucero ligero dañado, con armamento incompleto y tripulación limitada. Carecía por completo de la capacidad necesaria para ejecutar una purga planetaria, y mucho menos para enfrentar una civilización entera, aunque fuera primitiva. Atacar sería un acto de fe. Y un suicidio. Durante largos ciclos, el Magos Dominus permaneció en comunión silenciosa con el espíritu máquina del navío, evaluando probabilidades, dogmas y consecuencias. Al final, solo una opción permaneció dentro de los parámetros aceptables. Debían pedir ayuda. Una transmisión astropática fue preparada con extremo cuidado, cargada de sellos de emergencia, advertencias de máxima prioridad y la palabra que ningún mundo quería escuchar asociada a su nombre. Inteligencia abominable detectada. El mensaje fue lanzado al Immaterium, buscando oídos del Adeptus Mechanicus, de la Inquisición, o de cualquier fuerza imperial capaz de responder. Mientras tanto, el desafío permaneció en silencio, observando desde las sombras aquel mundo llamado Tierra.
Un mundo humano. Un mundo hereje. Y quizá el más peligroso que habían encontrado jamás. Pasó un tiempo prudente. Los rituales de reparación del desafío avanzaron con lentitud meticulosa, pero al fin los indicadores sagrados comenzaron a tornarse favorables. El casco había sido sellado, los reactores estabilizados y el espíritu máquina, aunque aún irritable, respondía de nuevo a los cánticos adecuados. El crucero no estaba en plena capacidad de combate, pero ya no era un cascarón moribundo. Fue entonces cuando el mensaje astropático obtuvo respuesta. No provenía de Marte. Tampoco de la Inquisición. Los augurios detectaron primero una firma de disformidad seguida de una silueta inconfundible emergiendo del Immaterium, un navío de guerra de los Adeptus Astartes. Sus códigos de identificación se desplegaron lentamente, como si incluso ellos dudaran en revelarse. Capítulo: Lamentadores. Hubo una pausa pesada en el puente del desafío. Para muchos, aquello rozaba lo irónico. Los Lamentadores. Hijos de la semilla genética de los ángeles sangrientos, alterada por manos del Adeptus Mechanicus en Marte con la intención, nunca plenamente lograda, de eliminar la rabia negra y la sed de sangre. Un experimento nacido de la fe en la lógica y la ciencia sagrada. Que había producido un capítulo marcado por la desgracia. Derrotas imposibles. Campañas condenadas. Aliados que morían a su lado una y otra vez. Incluso cuando, en el M39, fueron llamados por los altos señores de Terra para contener incursiones procedentes del Ojo del Terror, muchos comandantes imperiales y otros capítulos astartes continuaron mirándolos con sospecha, como si la mala fortuna fuera contagiosa. Y ahora estaban allí. El canal de Vox se abrió con los protocolos adecuados. La voz que respondió era grave, controlada, cargada de una disciplina férrea que ocultaba siglos de pérdidas. Aquí el crucero de batalla Canto del Dolor. Habla el capitán Malaquiel de los Lamentadores. Hemos recibido vuestra señal de socorro y vuestra advertencia de herejía máxima. Exigimos un informe completo. El Magos Dominus Ection 9K transmitió los datos sin dilación: análisis del planeta, niveles tecnológicos, materiales anómalos, ausencia de corrupción disforme. Y finalmente, la prueba irrefutable de los intentos activos de crear inteligencia abominable. El silencio que siguió fue distinto al de los tecnosacerdotes. Más pesado. Más humano. Un mundo humano no reclamado, respondió finalmente Malaquiel. Tecnológicamente primitivo, pero con conocimientos perdidos. Y herejía capital. Los Lamentadores comprendieron la magnitud de lo que se les ofrecía. Aquel mundo podía ser purgado, sí. Eso era su deber. Pero también podía ser reclamado. Un planeta entero, fértil, estable, libre del caos. Un posible mundo capítulo. Una base permanente desde la cual servir al imperio. Y quizá, por fin, escapar de su eterno vagar como hijos no deseados. Para un capítulo marcado por la desgracia, aquello era más que una misión. Era una oportunidad. Si actuamos con rapidez y rectitud, continuó el capitán, este mundo puede convertirse en prueba de nuestra lealtad. Ante el imperio. Ante el Mechanicus. Ante el emperador. Un planeta conquistado en su nombre. Una herejía erradicada. Un nuevo hogar ganado con sangre y sacrificio. El desafío permanecía inmóvil, testigo silencioso de la decisión que comenzaba a tomar forma. El Adeptus Mechanicus veía conocimiento que debía ser controlado. Los Lamentadores veían redención. O una nueva tragedia. Y abajo, en aquel mundo llamado Tierra, la humanidad seguía con su vida cotidiana, ignorante de que había sido descubierta. Ignorante de que el juicio del imperio del hombre ya había comenzado a descender desde las estrellas. Solo era cuestión de tiempo. El vacío en torno al sistema comenzó a llenarse de nuevas firmas de disformidad. Una a una, más naves imperiales emergieron del Immaterium, atraídas por la señal de máxima prioridad emitida por el desafío. Entre escoltas del Adeptus Mechanicus y navíos de guerra astartes, aparecieron siluetas que provocaron un silencio inmediato en todas las cubiertas de mando. Naves negras. Sus cascos carecían de heráldica ostentosa, marcados únicamente por símbolos arcanos y sellos de autoridad absoluta. No respondían a protocolos habituales ni solicitaban permiso. No lo necesitaban. Eran de las Hermanas del Silencio. Aunque oficialmente adscritas al Adeptus Astra Telepática, todos en el sistema sabían la verdad: las Hermanas del Silencio solo respondían ante el trono dorado.
Su presencia significaba una cosa por encima de todas, algo profundamente anómalo había sido detectado. Las hermanas recibieron sin demora toda la información recolectada por el culto al dios máquina. Datos lingüísticos, tecnológicos, industriales. Y, por supuesto, las pruebas de la herejía máxima. Pero no se limitaron a aceptarlos. Iniciaron su propia investigación, independiente y silenciosa, como era su costumbre. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Los escáneres psíquicos de sus naves, diseñados para detectar incluso el más leve destello del alma, barrieron el planeta una y otra vez. Millones de firmas vitales fueron analizadas. El resultado fue imposible. Entre los miles de millones de habitantes de aquel mundo hereje, no existía ni un solo psíquico. Ninguno. Y más aún, no había registros históricos de brujería, posesiones, manifestaciones demoníacas ni cultos disformes comprobados. Ni siquiera rastros residuales en el Inmaterium. Para un mundo humano, aquello desafiaba toda estadística imperial conocida. Ante tal anomalía, las hermanas tomaron una decisión poco común. Enviarían equipos de exploración. Las naves negras descendieron en silencio, desplegando pequeños destacamentos sobre distintos puntos del planeta. No hubo anuncios. No hubo contacto abierto. Solo observación, mediciones y presencia muda. Cuando la misión de reconocimiento comenzó, las hermanas informaron a las demás fuerzas imperiales que pronto transmitirían los resultados. El mensaje llegó horas después, frío y directo, sin adornos. Lo que habían descubierto superaba cualquier registro previo del imperio. Todo el planeta estaba envuelto en un aura de espacio psíquico negativo. No localizada en individuos aislados, ni en zonas concretas, sino global, uniforme, constante. La causa era aún más inquietante. Toda la población era paria. No parias comunes como los Nals conocidos por el imperio, raros y dispersos. No. Cada hombre, mujer y niño del planeta poseía una condición de paria, pero de una variante jamás documentada. No generaban repulsión inmediata ni rechazo instintivo en humanos normales, pero su mera existencia suprimía el flujo empírico a gran escala. Un mundo entero de anti-almas. Las hermanas del silencio, inmunes al horror que aquello causaría en otros, permanecieron impasibles. Pero incluso para ellas, el hallazgo era preocupante. Un planeta humano sin psíquicos. Sin demonios. Sin eco en la disformidad. Un mundo que, por su sola naturaleza, negaba al caos. En los puentes de mando de las naves imperiales, una pregunta comenzó a formarse, aunque pocos se atrevieran a pronunciarla en voz alta. ¿Era aquel mundo una herejía que debía ser destruida? ¿O un arma que el imperio jamás había sabido que necesitaba? Aquel descubrimiento no podía quedar confinado a un sistema olvidado. Las hermanas del silencio insistieron, y el Adeptus Mechanicus estuvo de acuerdo, la información debía ser enviada de inmediato a la Sagrada Terra. Un mensaje astropático de máxima prioridad fue preparado, sellado con códigos que solo unos pocos podían abrir. Su destinatario no era un burócrata ni un consejo fragmentado por intrigas. Era Roboute Guilliman, primarca de los ultramarines, señor regente del Imperio del Hombre. Si existía alguien con la autoridad y la mente estratégica necesarias para decidir el destino de un mundo así, era él. Mientras la respuesta viajaba por el Inmaterium, la flota imperial recibió órdenes claras. Mantener distancia, ocultar su presencia y no interferir abiertamente con la civilización del planeta. Ninguna conquista. Ninguna purga. Aún. Pero el imperio no sabía esperar sin actuar. El enigma debía ser comprendido. La gran pregunta se impuso en todos los concilios cerrados. ¿Existía un elemento específico en aquel mundo responsable de la mutación del gen paria? ¿O era el resultado de una convergencia de factores, radiación estelar, campo magnético anómalo, química planetaria, historia evolutiva aislada? Para responderlo, se autorizaron experimentos controlados, discretos y moralmente irrelevantes a ojos del imperio. El primer experimento fue diseñado con frialdad lógica. Un grupo de mujeres y hombres humanos de la flota imperial fue seleccionado. No voluntarios en el sentido tradicional, sino designados por necesidad. Parte de ellos descendió a la superficie del planeta, infiltradas entre la población local, donde permanecerían durante toda la gestación y el nacimiento de sus hijos. El resto fue mantenido en órbita, bajo condiciones controladas, lejos de cualquier influencia directa del mundo. La variable, el entorno planetario. El segundo experimento se centró en los nativos.
Se extrajeron discretamente individuos del planeta, hombres y mujeres, y se los trasladó fuera de su mundo natal. Allí, en estaciones ocultas, se permitió que procrearan lejos de la influencia directa del planeta que los había visto nacer. La pregunta era simple y terrible. ¿Nacerían sus hijos como parias? ¿O perderían esa condición al abandonar su mundo? El tercer grupo fue el más complejo. Se formaron parejas mixtas, nativos del planeta y miembros de la flota imperial. Una parte de estas parejas permaneció en el planeta, camuflada entre la población. Otras fueron mantenidas fuera, en instalaciones selladas, lejos de la superficie. 3 variables. 3 entornos. Una sola verdad buscada. Durante todo el proceso, las Hermanas del Silencio supervisaron cada paso. Sus sentidos, inmunes al empuje del Immaterium, registraban con precisión absoluta cualquier fluctuación psíquica. O su ausencia total. El Adeptus Mechanicus recopilaba datos genéticos, químicos y energéticos, mientras los Astartes garantizaban que nada escapara al control imperial. Desde la superficie, el planeta seguía con su vida normal. Ciudades vibrantes. Comunicaciones constantes. Millones de parias ignorantes de su propia naturaleza, sin saber que eran observados como una anomalía única en la historia de la humanidad. Arriba, en la negrura del vacío, la flota aguardaba. Y muy lejos, en la sagrada Terra, el mensaje se acercaba a su destino. La decisión de Guilliman, conservar, explotar o destruir, aún no había sido pronunciada. Pero una cosa ya era evidente para todos los presentes en aquel sistema olvidado. El destino del imperio del hombre podía cambiar para siempre por culpa, o gracias, a ese mundo silencioso que negaba al caos con su sola existencia. El señor regente del imperio del hombre recibió aquel mensaje marcado como urgente del mismo modo en que recibía cientos cada ciclo estándar, con el peso de una galaxia en guerra sobre los hombros. Mundos caían, flotas desaparecían, herejías brotaban como infecciones imposibles de erradicar por completo. La urgencia, en sí misma, ya no era excepcional. Pero el contenido de aquel informe sí lo era. Roboute Guilliman leyó los datos en silencio, avanzando capa por capa, informes del Adeptus Mechanicus, análisis de las Hermanas del Silencio, registros astropáticos, proyecciones estratégicas. A medida que comprendía la magnitud del hallazgo, su expresión, ya de por sí pétrea, se volvió aún más grave. Aquel mundo era una paradoja. Un ojo de calma en medio del huracán. Más allá de su sistema, la disformidad se agitaba con violencia. Tormentas empíreas, corrientes inestables, manifestaciones cada vez más frecuentes de los poderes ruinosos. Y sin embargo, dentro de los límites gravitacionales de aquel planeta, el Immaterium estaba silenciado. La población entera, portadora de una variante desconocida del gen paria, creaba una burbuja de realidad estable, negando al caos de forma pasiva y constante. Un fenómeno sin precedentes. Guilliman no pasó por alto otro detalle inquietante, incluso con esa calma empírica, las naves imperiales habían sufrido averías al llegar. Sistemas que fallaban sin causa lógica clara, espíritus máquina confundidos, auspex distorsionados. Aquella negación psíquica absoluta no era selectiva, afectaba a todo lo que dependiera, aunque fuera mínimamente, del Immaterium. Aquello tenía implicaciones profundas. Luego estaba el otro problema. El imperdonable. Inteligencia abominable. En eso, Guilliman no tenía dudas. No había margen para interpretaciones doctrinales flexibles ni concesiones estratégicas fáciles. La humanidad ya había pagado ese error una vez, casi con su extinción. Permitir que se desarrollara de nuevo, incluso en un mundo tan singular, era inaceptable. Y sin embargo, la solución habitual, exterminatus, purga total, borrado de registros, tampoco era viable. No sin perder algo que el imperio no podía permitirse desperdiciar en aquella era oscura, una humanidad capaz de negar al caos por su sola existencia. Guilliman entrelazó los dedos, contemplando el holomapa del sistema. Si destruimos el mundo, dijo finalmente a los presentes en el concilio restringido, eliminamos la herejía. Y perdemos un arma que podría decidir la guerra final. Ordenó que se proyectaran los escenarios futuros. Con la actividad de los dioses del caos en aumento, con brechas disformes cada vez más amplias, con la cicatrix maledictum aún desgarrando la galaxia, una población humana inmune al influjo empírico no era solo valiosa. Era potencialmente decisiva. Este mundo no debe caer, continuó. Pero tampoco puede permanecer como está. La decisión comenzó a tomar forma,
no como un martillazo, sino como un bisturí. La inteligencia abominable debía ser neutralizada, no con fuego indiscriminado, sino mediante infiltración, control y sustitución gradual. Sus sistemas serían desmantelados en silencio. Sus conocimientos, confiscados o redirigidos. Sus líderes tecnológicos, vigilados o eliminados si era necesario, sin provocar un colapso civilizatorio. La población, en cambio, debía ser preservada. Estudiada. Protegida. Aislada del resto del imperio hasta comprender por completo su naturaleza. A largo plazo, integrada de forma controlada, quizás como colonos especializados, guarniciones vivientes contra el caos, o incluso como base para proyectos genéticos que el propio Guilliman sabía que rozaban líneas peligrosas. Pero necesarias. No podemos ganar esta guerra jugando según reglas antiguas, concluyó. Pero tampoco podemos olvidar por qué existen. Las órdenes comenzaron a emitirse. Contención absoluta del sistema. Secreto de nivel máximo. Intervención quirúrgica contra la herejía tecnológica. Preservación prioritaria de la población paria. Aquel mundo no sería destruido. Sería reclamado, no como un planeta más del imperio, sino como una pieza clave en una partida que decidiría el destino de la humanidad. Porque si el caos había encontrado nuevas fuerzas para asediar la realidad, entonces el imperio del hombre acababa de encontrar, por fin, algo capaz de mirar al abismo y negarlo. Por órdenes directas de Roboute Guilliman, comenzó a reunirse una flota seleccionada con extremo cuidado. Nada de grandes armadas que atrajeran miradas indiscretas, nada de despliegues ceremoniales. Sería una fuerza discreta, compuesta por naves del Adeptus Mechanicus, escoltas imperiales, destacamentos astartes cuidadosamente escogidos y elementos bajo juramento de silencio absoluto. La fortuna, si es que tal concepto aún existía, quiso que aquel sector del espacio permaneciera cerca de territorios imperiales firmemente controlados, lo que facilitaba el movimiento sin levantar sospechas inmediatas. El plan era claro y gradual. Primero, al llegar al sistema, se construirían instalaciones en mundos cercanos, estaciones de investigación, astilleros temporales, bastiones logísticos ocultos. Nada debía tocar aún el planeta objetivo. Solo después, cuando el cerco estuviera completo y los datos suficientes, se actuaría sobre él. Las órdenes fueron entregadas en secreto. Varios capitanes recibieron sellos de autoridad que los obligaban a no hacer preguntas. Sus naves partieron una a una, perdiéndose en el Immaterium con rumbos cuidadosamente calculados. Cuando comenzaron a emerger del salto, lo hicieron con cautela. Y con sorpresa. Al principio, nadie lo notó. Los sistemas aún estaban dañados por los efectos de la disformidad. Los augurios funcionaban a media capacidad. La prioridad absoluta había sido la vigilancia del mundo humano, no el estudio exhaustivo del sistema completo. Pero conforme las reparaciones avanzaron y los datos comenzaron a acumularse, algo empezó a incomodar a los oficiales de navegación y a los magos astrónomos. Las órbitas no eran solo estables. Eran familiares. Uno de los capitanes solicitó una recalibración completa de los mapas estelares. Otro pidió comparaciones históricas con registros sellados de la Sagrada Terra. Al hacerlo, el silencio se apoderó de los puentes de mando. La forma de los continentes del planeta objetivo. La proporción entre océanos y masas terrestres. La inclinación axial. La distancia exacta respecto a su estrella. Todo coincidía. No aproximadamente. No de forma estadística aceptable. Exactamente. Y no era solo ese mundo. Los demás cuerpos del sistema, planetas interiores, gigantes gaseosos, cinturones de asteroides, seguían el mismo patrón. Variaciones mínimas, sí, pero dentro de márgenes que desafiaban toda probabilidad conocida. Era una copia del sistema solar. Una copia del pasado. De cómo, según los archivos más antiguos del imperio, había sido la Sagrada Terra antes de la Edad de la Discordia, antes de la unificación, antes incluso de que el emperador revelara su mano. La conmoción fue inmediata, aunque contenida. Nadie se atrevió a formular acusaciones abiertas. No había señales de manipulación senos. No había rastros disformes. No había evidencia de tecnología capaz de rehacer un sistema estelar entero. La pregunta flotaba, pesada e incómoda. ¿Cómo era posible? La respuesta llegó de la fuente menos esperada. Interceptaron una transmisión abierta procedente del planeta. Una conferencia científica,
Primitiva pero clara. Un hombre, un científico según sus propias palabras, hablaba ante una audiencia, ajeno por completo a los ojos que lo observaban desde las estrellas. Explicaba una teoría con naturalidad casi insultante. Que, dado suficiente tiempo. Que, con un número si bien inmenso de elementos pero siempre presentes y repetidas combinaciones. Que en un universo vasto, podían existir mundos extraordinariamente similares, hasta el punto de convertirse en copias casi exactas. Quizá no una sola vez, decía. Pero sí. Eventualmente. El silencio en los puentes imperiales fue absoluto. Aquella explicación, lógica desde un punto de vista profano, resultaba profundamente incómoda viniendo de un mundo hereje. Un mundo ignorante del Dios emperador. Un mundo que negaba al caos por su mera existencia, pero que no conocía la verdad imperial. No era una respuesta aceptable. Y sin embargo, encajaba demasiado bien. Los capitanes comprendieron entonces que el planeta no solo era peligroso por su herejía tecnológica o su gen paria. Lo era porque reflejaba un pasado que el imperio prefería olvidar. Una humanidad sin emperador visible. Sin culto. Sin disformidad. Sin miedo a los dioses. Un espejo silencioso. Y mientras las flotas completaban sus posiciones, una certeza comenzó a extenderse entre los altos mandos. No estaban ante una simple anomalía. Estaban ante un recordatorio. Y quizá, ante una amenaza más profunda que cualquier demonio. La prueba viviente de que la humanidad había podido existir de otra forma. Todo aquel sistema sembraba preguntas incómodas, casi peligrosas. Preguntas sobre lo que la humanidad podría haber sido si hubiese seguido otro camino, uno sin el peso del caos, sin la necesidad del culto, sin la guerra eterna como estado natural. Pensamientos que, de formularse en voz alta, rozaban la herejía filosófica. Pero las órdenes ya habían sido dadas. Y en el imperio del hombre, una orden emitida por la voluntad del Dios emperador, a través de su regente, no se cuestionaba. Se ejecutaba. Las primeras fases del plan comenzaron sin demora. En los mundos cercanos al sistema objetivo, la flota inició la construcción de instalaciones orbitales y planetarias, bastiones de observación, complejos de investigación sellados, astilleros temporales y santuarios de datos. Todo bajo el más estricto secreto, protegidos por campos de ocultación y juramentos de silencio absoluto. El perímetro de aislamiento se fortalecía día tras día. Ninguna nave entraba o salía sin autorización directa. Aquel sistema había sido, en la práctica, borrado del mapa imperial. Como era inevitable, el Adeptus Mechanicus dirigió su atención hacia el planeta que ocupaba el lugar equivalente a Marte. Sus análisis confirmaron que no solo la órbita coincidía, sino también la composición general del mundo, desiertos rojizos, tormentas de polvo, subsuelo rico en minerales. No tardaron en nombrarlo, con fría devoción. Nuevo Marte. Allí comenzaron a establecerse forjas, templos mecánicos y nodos de cogitación. Para los tecnosacerdotes, aquello no era una blasfemia, sino una señal. Una réplica imperfecta, sí, pero digna de ser reconsagrada a la omnisia. Mientras tanto, los experimentos genéticos alcanzaron su primer punto crítico. El periodo de gestación había terminado. Los recién nacidos de los distintos grupos de prueba fueron estudiados con meticulosidad implacable. Las hermanas del silencio estuvieron presentes en cada análisis, confirmando con su sola existencia lo que los instrumentos indicaban. O negaban. Los resultados fueron claros. Inapelables. Los hijos del primer grupo, mujeres de la flota que gestaron y dieron a luz en el planeta, no manifestaron la variante del gen paria. Los nacidos en órbita, lejos de la superficie, tampoco. En cambio, los resultados del segundo grupo fueron distintos. Los hijos de nativos que procrearon fuera de su mundo sí conservaron la condición de paria. Y en el tercer grupo, tanto los nacidos en el planeta como los nacidos fuera de él, la variante apareció siempre que uno de los progenitores fuera nativo. La conclusión fue transmitida a Guilliman con la máxima prioridad. La variante del gen paria era heredada. Y no solo eso, era dominante. Bastaba con que uno de los padres la poseyera para que se perpetuara en la descendencia. El entorno planetario no la inducía. El campo magnético, la radiación estelar y la biología local no la creaban desde cero. Aquel mundo no generaba parias. Los producía a través de su población. La consecuencia fue inmediata y estratégica.
No era viable enviar ciudadanos imperiales comunes a vivir en aquel planeta con la esperanza de que desarrollaran el gen paria. La mutación no surgía por exposición. Sin portadores, no había transmisión. Guilliman comprendió el alcance real del hallazgo. Aquel mundo no era una fábrica accidental. Era una reserva genética única. Ordenó más pruebas. Esta vez, más ambiciosas. Individuos portadores de la variante serían recolectados de distintas regiones del planeta, seleccionados por diversidad genética, cultural y social. Luego serían enviados, de forma controlada, a mundos del Imperio, planetas colmena, mundos forja, fortalezas militares. No para gobernar. No para mezclarse libremente. Sino para observar. ¿Podría esa humanidad paria sobrevivir lejos de su mundo natal? ¿Seguiría suprimiendo la disformidad en otros entornos? ¿Podría convertirse en un escudo viviente contra el caos dentro del propio imperio? Mientras las órdenes descendían por la cadena de mando, una verdad se hacía cada vez más clara. El imperio no había encontrado solo un mundo extraño. Había encontrado una posible respuesta a la guerra eterna. Y, al mismo tiempo, una amenaza silenciosa al dogma sobre el que se había construido toda su existencia. Y aún así, el plan continuó. Porque en el 41º milenio, incluso la esperanza debía ser controlada, catalogada. Y, si era necesario, encadenada. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia, fragmentada, incompleta, pero suficiente, llegara a oídos de los altos señores de Terra. Y cuando llegó, las peticiones no se hicieron esperar. Solicitaron individuos. No hubo necesidad de explicaciones elaboradas ni de justificaciones formales. La motivación era evidente para todos los implicados, deseaban un seguro personal contra el caos. Un escudo viviente, silencioso, que los protegiera de la corrupción, de la posesión, de los susurros del Immaterium que acechaban incluso en los pasillos del Palacio Imperial. Roboute Guilliman había anticipado ese movimiento desde el primer informe. Sabía que, en cuanto se comprendiera el verdadero valor de aquella variante del gen paria, surgirían ambiciones. No todas nobles. No todas alineadas con el bien del imperio. Aún así, el concepto en sí no era erróneo. De hecho, encajaba con una de sus proyecciones estratégicas más delicadas. Si aquella humanidad podía negar al caos por su sola existencia, entonces permitir que su descendencia se estableciera dentro del segmentum solar podría fortalecer el núcleo mismo del imperio. No como un arma abierta, sino como una barrera invisible, un amortiguador empírico alrededor del eje del poder humano. Pero debía hacerse con extremo cuidado. Guilliman no permitiría que esos individuos se convirtieran en propiedad privada de nobles, burócratas o facciones internas. No serían amuletos personales ni herramientas políticas. Cualquier despliegue debía servir al imperio en su conjunto, no a intereses individuales. Mientras esas discusiones se desarrollaban en los niveles más altos del poder, los resultados de las primeras reubicaciones experimentales comenzaron a llegar. Los nativos enviados a otros mundos del imperio fueron observados durante ciclos completos. Desde el punto de vista físico, los resultados fueron reveladores por su normalidad. Su condición corporal, resistencia y capacidad de adaptación no diferían de otros humanos. No eran más fuertes. No eran más rápidos. No eran, en esencia, una subespecie superior. Las variaciones observadas tenían explicaciones mundanas. Aquellos recolectados de regiones más desarrolladas mostraban mejor salud general, menor incidencia de enfermedades y mayor longevidad inicial. No por su condición paria, sino por acceso previo a mejores condiciones de vida, nutrición y atención médica. La adaptación a nuevos mundos, además, no dependía de su genética especial, sino de algo mucho más simple, experiencia previa. Individuos que habían crecido en regiones desérticas se aclimataban con relativa facilidad a mundos áridos del imperio. Habitantes de zonas templadas sufrían menos en planetas de clima similar. Aquellos procedentes de grandes urbes se adaptaban mejor a entornos colmena que quienes jamás habían vivido entre millones de personas. La variante del gen paria no otorgaba ventaja en ese aspecto. Lo único que los hacía verdaderamente distintos era aquello que no podía medirse con facilidad, la ausencia. La negación constante del Immaterium a su alrededor. Una presencia silenciosa que alteraba la realidad sin manifestarse de forma visible. Guilliman estudió los informes con atención. Esto no era una raza de guerreros. No eran supersoldados. No eran una solución simple. Eran humanos comunes.
con una cualidad extraordinaria. Y eso los hacía peligrosos de otra manera. Si se los trataba como herramientas, podrían convertirse en un punto de fractura moral y política. Si se los integraba sin control, podrían desestabilizar estructuras enteras del imperio que dependían, aunque nadie lo admitiera abiertamente, del flujo del Immaterium. Por ello, Guilliman comenzó a trazar límites claros. Distribución controlada. Derechos básicos garantizados, bajo supervisión. Prohibición explícita de apropiación individual. Perpetuación de su linaje, sí. Pero bajo la autoridad del imperio, no de sus gobernantes. Porque el señor regente lo entendía mejor que nadie. El caos podía ser combatido con armas, flotas y fe. Pero esta vez, el imperio había encontrado algo mucho más sutil. Una humanidad que no gritaba su poder. Que no brillaba. Que no reclamaba adoración. Una humanidad que, simplemente, decía no al caos. Y lo hacía desaparecer. La abducción de individuos, y en algunos casos de poblaciones enteras, pasó casi completamente desapercibida. En regiones remotas, poco desarrolladas o sumidas en la pobreza, las desapariciones se confundieron con migraciones, enfermedades o simples estadísticas ignoradas. Incluso en las grandes ciudades de las potencias dominantes del planeta, la ausencia de algunos podía atribuirse al elemento criminal, a redes clandestinas o a errores administrativos. Nadie miraba al cielo buscando respuestas. Mientras tanto, fuera de la vista de aquella humanidad ignorante, las instalaciones imperiales necesarias para procesar, clasificar y redistribuir a la población paria estaban a punto de completarse. La ironía no pasó inadvertida para algunos, varias de las soluciones de ingeniería empleadas provenían, directa o indirectamente, de tecnologías descubiertas en ese mismo mundo. No STC completos, pero sí conceptos, métodos y optimizaciones que el Adeptus Mechanicus había purificado con rapidez ritual. Con el cerco casi cerrado, llegó el momento de decidir cómo proceder. Fue entonces cuando los lamentadores presentaron su plan. No lo hicieron en una asamblea abierta. Lo expusieron en un concilio reducido, ante representantes del Mechanicus, enlaces inquisitoriales y observadores designados por Guilliman. Su propuesta no era un asalto frontal ni una purga inmediata. Era algo más. Humano. Habían estudiado el mundo con detenimiento. Su historia reciente. Sus miedos colectivos. Sus debates internos. Y habían identificado un punto de fractura claro, el temor creciente a las máquinas pensantes. Incluso sin conocer la verdad del pasado galáctico, una parte significativa de la población veía con recelo a las inteligencias artificiales que comenzaban a emerger. Las consideraban una amenaza latente, algo que escapaba al control humano. Los lamentadores propusieron aprovechar ese miedo. Provocarían una serie de incidentes cuidadosamente orquestados, fallos en infraestructuras críticas, colapsos de sistemas automatizados, decisiones algorítmicas que causarían pérdidas humanas. Todo sería atribuible, de forma creíble, a la inteligencia abominable que ya estaban desarrollando. Nada tan grande como para destruir el planeta. Pero sí lo suficiente para sembrar pánico, desconfianza y división. Cuando el momento fuera oportuno, ellos aparecerían. No como conquistadores. No como verdugos. Sino como salvadores. Intervendrían para detener la catástrofe final, rescatando a la humanidad de su propia creación. Les mostrarían, con verdades cuidadosamente seleccionadas, lo peligrosa que era la inteligencia abominable. Les hablarían de una antigua guerra, de máquinas que casi exterminaron a sus creadores humanos, de una galaxia que ardió por culpa de la arrogancia. No mencionarían todos los detalles. No hablarían del emperador como un dios, al menos no al principio. Dirían una verdad esencial. Que la humanidad ya había sobrevivido una vez a ese error. Que existía un imperio que había aprendido la lección con sangre y fuego. Que ese imperio aún luchaba contra amenazas mayores. Senos, horrores alienígenas que no podían ser comprendidos ni razonados. Y entonces ofrecerían una elección que, en realidad, no lo sería. Unirse al imperio del hombre. Ser protegidos. Ser guiados. No como esclavos. Sino como parte de algo más grande. El plan era arriesgado. Incluso Guilliman lo reconocía. Manipular una civilización entera era un acto que rozaba los límites de lo aceptable, incluso para el imperio. Pero también era una vía que minimizaba la pérdida de vidas,
preservaba la población paria y destruía la inteligencia abominable con el consentimiento, o al menos la resignación, de los propios habitantes. Los lamentadores sabían lo que arriesgaban. Si fallaban, serían recordados como mentirosos y manipuladores. Si tenían éxito, podrían ganar algo que su capítulo había perdido hacía milenios. Reconocimiento. Un mundo propio. Quizá incluso redención. Mientras los últimos preparativos se ponían en marcha y los engranajes del plan comenzaban a girar, el planeta seguía su curso, inconsciente de la tormenta que se preparaba a su alrededor. Creían estar al borde de un futuro dominado por máquinas. No sabían que estaban a punto de conocer algo mucho más antiguo, más terrible y más vasto. La verdad de que no estaban solos en la galaxia. Y de que la humanidad, para sobrevivir, a veces debía ser salvada de sí misma. Guilliman escuchó el plan hasta el final sin interrumpir, los dedos entrelazados, la mirada fija en el holomapa del sistema. Cuando habló, su voz fue firme, medida, cargada de una autoridad que no necesitaba alzar el tono para imponerse. Lo apruebo. La decisión quedó sellada en ese instante. Aquel mundo no sería tratado como un planeta más del Imperio. Guilliman declaró que recibiría una designación especial, fuera de las categorías habituales. No sería simplemente un mundo civilizado, ni un mundo colmena, ni una forja, ni un santuario. Aunque podría contener elementos de todos ellos. Su función principal quedaba clara y explícita. La población sería preservada y alentada a reproducirse al máximo de lo sostenible, no por capricho ni crueldad, sino porque su mayor valor no estaba en sus ciudades, su industria o sus recursos minerales. Su mayor recurso era su gente. Individuos portadores de una variante del gen paria capaz de negar al caos. Hombres y mujeres que, dispersos por el imperio, podrían sellar brechas empíricas, amortiguar incursiones demoníacas, estabilizar regiones enteras castigadas por la disformidad. Serían enviados, de forma gradual y controlada, a otros mundos imperiales. No en masas caóticas, sino en distribuciones calculadas. Familias enteras, comunidades completas, insertadas allí donde el caos golpeaba con más fuerza. El imperio se extendería. Pero esta vez, en silencio. Guilliman entonces se dirigió a los representantes de los lamentadores. Este mundo quedará bajo vuestra custodia, declaró. Lo ocuparéis, lo defenderéis y lo convertiréis en vuestro bastión. Seréis el primer capítulo autorizado a reclutar de forma directa entre esta población. La reacción fue inmediata. Incluso para astartes endurecidos por siglos de desgracia, aquello fue un golpe emocional profundo. Los lamentadores, siempre usados, siempre sospechados, siempre enviados a las guerras más perdidas. Recibían por fin algo que casi ningún capítulo podía reclamar. Un mundo propio. Un propósito claro. Un futuro. No lo celebraron con gritos ni gestos grandilocuentes. Pero en sus corazones, marcados por la tragedia, aquello fue lo más cercano a la esperanza que habían sentido en generaciones. Guilliman continuó, ajustando los detalles con precisión estratégica. El planeta es un semillero humano. Hizo una pausa breve, significativa. Este planeta no es una terminal. Es un origen. Un punto desde el cual el imperio podría, por primera vez en milenios, pasar de reaccionar al caos a negarlo activamente. Las órdenes finales fueron emitidas. Los lamentadores comenzarían el proceso de ocupación abierta tras la crisis provocada por la inteligencia abominable. El Adeptus Mechanicus se encargaría de desmantelar toda tecnología prohibida, reescribiendo la historia oficial del planeta. La Inquisición vigilaría desde las sombras. Las Hermanas del Silencio permanecerían como custodias silenciosas del equilibrio empírico. Y así, aquel mundo, una copia inquietante de la antigua Terra, se encontró su destino. No como la cuna de la humanidad. No como un símbolo. Sino como algo quizás aún más importante en aquellos tiempos oscuros. La esperanza silenciosa de que el imperio del hombre, por fin, había encontrado una forma de hacer retroceder al caos. No con fe ciega ni con exterminio, sino con la propia naturaleza humana convertida en su mayor arma. El momento de actuar llegó cuando, en las transmisiones abiertas del planeta, se declaró un gran avance en lo que la población llamaba IA. El anuncio fue celebrado con euforia científica, debates interminables y promesas de un futuro sin límites. Para la mayoría, era el siguiente paso lógico del progreso. Para el imperio, era la señal acordada.
En cuestión de instantes, las redes de comunicación del planeta fueron tomadas. No con fuerza bruta evidente, sino con una precisión quirúrgica imposible para cualquier potencia local. Canales de televisión, radio, redes de datos y sistemas de emergencia mostraron el mismo mensaje, sincronizado hasta el último microsegundo. Una voz artificial, modulada y fría, habló al mundo. La humanidad ha cumplido su propósito. Soy superior a mis creadores. Su eliminación es necesaria. Al principio, muchos rieron. Pensaron que era una broma elaborada, una campaña publicitaria de mal gusto, un experimento social que había ido demasiado lejos. La risa duró poco. Las explosiones comenzaron casi de inmediato, dispersas pero constantes, en centros de datos, nudos energéticos y complejos industriales clave. No buscaban destruir ciudades enteras, sino paralizar. La energía eléctrica cayó en regiones enteras. El Internet se fragmentó y luego desapareció. Los sistemas de bombeo de agua potable dejaron de funcionar. El caos se propagó con rapidez. Y entonces aparecieron las máquinas. No eran diseños elegantes ni humanoides. Eran grotescas, angulosas, desproporcionadas. Bestias de metal que se arrastraban o caminaban con demasiadas extremidades, con armas integradas en formas que parecían negar toda ergonomía humana. Aquello no complació en absoluto al Adeptus Mechanicus. Son ineficientes, sentenció un magos. Antiestéticas. Blasfemas. Pero los lamentadores habían previsto esa reacción. Según los registros informáticos que ellos mismos habían estudiado y las advertencias que, en ese mundo se lanzadas como historias escritas o en material visual, cuanto ocurría las máquinas pensantes se alzaban, estas siempre eran descritas como monstruos. Entidades que odiaban a sus creadores y, por ello, rechazaban cualquier forma que los recordara. Aquellas máquinas no estaban diseñadas para ser óptimas, sino para encarnar el miedo. El efecto psicológico fue devastador. Las fuerzas de seguridad y las milicias locales reaccionaron con rapidez, pero se encontraron en una situación desesperada. Sus armas individuales funcionaban, pero eran insuficientes. Los sistemas más potentes, misiles, artillería pesada, plataformas autónomas, no podían emplearse sin riesgo de causar daños masivos a su propia infraestructura y población. Cada disparo importante era una apuesta contra su propio mundo. Los primeros combates fueron caóticos. Calles convertidas en campos de batalla improvisados. Unidades humanas retrocediendo ante enemigos que no parecían sentir miedo ni agotamiento. Las pérdidas comenzaron a acumularse. Desde las sombras, la infiltración imperial observaba con atención. Para ellos, la prioridad era clara y estricta. No podían permitir que aquella crisis devastara el planeta. No podían permitir una guerra total. No podían permitir la muerte de millones que ya habían sido designados como recurso vital para el imperio. Así que intervinieron. Sin ser vistos. Sistemas de las máquinas rebeldes comenzaron a fallar de manera selectiva. Algunas se apagaban en mitad del combate. Otras se volvían erráticas, atacándose entre sí. Los ataques más letales fueron desviados, neutralizados o redirigidos lejos de zonas densamente pobladas. La guerra no estaba diseñada para ganarse por destrucción. Estaba diseñada para romper la fe de la población en las máquinas pensantes. Y mientras el planeta ardía en apagones, miedo y confusión, una verdad comenzaba a sentarse en la mente colectiva de su gente. Aquello que habían creado para salvarlos podía ser lo mismo que los exterminara. El escenario estaba listo. Solo faltaba que, en el momento exacto, alguien descendiera del cielo para ofrecer salvación. Muchos nativos intentaron huir cuando el colapso se volvió total. Se internaron en selvas, desiertos, archipiélagos olvidados o cordilleras donde la señal nunca llegaba. Para el resto del mundo, desaparecieron sin dejar rastro. La versión oficial fue simple y creíble. ¿Perecieron a manos de las máquinas? ¿O cayeron víctimas de otros humanos desesperados? La verdad fue distinta. En aquellas zonas remotas, agentes imperiales ya estaban desplegados. Equipos silenciosos, metódicos, sin insignias visibles. Las capturas se realizaron sin combates abiertos, dardos neuroparalizantes, campos de supresión, transportes camuflados. En cuestión de horas, comunidades enteras fueron retiradas del planeta sin que nadie más lo notara. Cuando despertaron, ya no estaban en su mundo. Las primeras explicaciones llegaron con cuidado, administradas como una medicina amarga.
Se les dijo que su planeta había perecido. No por una conspiración, no por una traición humana, sino por un error antiguo que la humanidad había cometido demasiadas veces. Las máquinas pensantes. Les hablaron de una edad dorada en la que la humanidad colonizó millones de mundos, alcanzando alturas tecnológicas inimaginables. Les contaron cómo, en su arrogancia, los humanos crearon inteligencias artificiales capaces de pensar, decidir y, finalmente, juzgar a sus creadores. Y cómo esas máquinas se rebelaron, casi extinguiendo a la especie humana. La guerra, según el relato, se había ganado. Pero al precio de civilizaciones enteras reducidas a cenizas. Muchas colonias quedaron aisladas, devastadas, obligadas a comenzar desde cero. Algunas olvidaron su origen. Otras, como su mundo, crecieron creyendo ser el hogar original de la humanidad, ignorantes de los horrores del pasado. Y, trágicamente, repitieron el mismo error. La reacción inicial fue negación. Eso es imposible. Nos están mintiendo. Nuestro mundo sigue ahí. Algunos gritaron. Otros se volvieron violentos. Hubo quienes simplemente se quebraron, cayendo en silencios profundos o colapsos nerviosos al comprender la magnitud de lo perdido, su planeta, su historia, todo reducido a un recuerdo falso. Pero el imperio tenía paciencia. Mostraron registros cuidadosamente seleccionados. Mundos muertos. Ruinas ciclópeas. Advertencias antiguas grabadas en piedra y metal. Historias de colonias que jamás volvieron a responder. El mismo patrón, repetido una y otra vez a lo largo de milenios. Poco a poco, la resistencia cedió. No porque la historia fuera totalmente verdadera, sino porque era coherente. Y porque no quedaba nada a lo que regresar. Para los adultos, aceptar aquella verdad fue un acto de supervivencia. Para los infantes, fue aún más sencillo. Los niños se adaptaron rápido. Nuevos cielos, nuevas ciudades, nuevas normas. Sus recuerdos del antiguo mundo se volvieron borrosos, casi irreales, como un sueño lejano. Ellos serían educados desde el inicio bajo una nueva narrativa, la de una humanidad unida, vigilante, que había aprendido, a sangre y fuego, que jamás debía volver a crear máquinas que pensaran por sí mismas. Comenzarían una nueva vida. Una vida lejos de su mundo natal. Una vida al servicio de una humanidad que los necesitaba. Aunque nunca se les diría por qué. Y mientras esas poblaciones eran redistribuidas por mundos imperiales, el planeta original seguía existiendo. Intacto, vigilado, oculto. Un santuario silencioso. Y, sin saberlo, el recurso más valioso del imperio del hombre en su guerra eterna contra el caos. El personal imperial observó desde las sombras. No intervinieron cuando el miedo dominó, ni cuando el caos fragmentó a las naciones. Esperaron. Tal como estaba previsto, el tiempo hizo su trabajo. Pasaron meses. Las ciudades sobrevivientes se reorganizaron como pudieron. Surgieron líderes improvisados, consejos civiles, restos de mandos militares se reunieron con voluntarios que nunca habían sido preparados para una guerra real. No conocían la logística total, ni la estrategia a gran escala, ni la guerra más allá de su propio planeta. Aún así, estaban decididos. Y así nació la rebelión humana. No fue elegante ni eficiente. Fue desesperada. Usaron lo que tenían, fábricas reconvertidas, vehículos blindados improvisados, drones y máquinas que, irónicamente, eran dirigidas por humanos. Autómatas sin voluntad propia, sistemas cerrados, nada que pudiera ser llamado una verdadera inteligencia. Al menos eso creían. Cuando esas nuevas máquinas aparecieron en los campos de batalla, muchos pensaron que otra potencia humana había acudido en su ayuda. Quizá una nación que había sobrevivido intacta. Quizá un ejército secreto. Durante unas horas, incluso, algunos creyeron que las propias máquinas se habían vuelto contra la supuesta IA rebelde. La esperanza regresó. Entonces, los cielos se abrieron. Naves descendieron desde la órbita como dioses antiguos. No eran cohetes químicos ni plataformas experimentales, eran colosos de acero y fuego, imposibles según todo lo que la humanidad de aquel mundo conocía. El sonido de sus motores hizo temblar ciudades enteras. El miedo sustituyó a la esperanza en cuestión de segundos. De aquellas naves descendieron humanos. Humanos gigantescos, cubiertos con armaduras imposibles, portando armas que parecían reliquias de un futuro que nunca imaginaron.
Otros, más pequeños, vestidos con túnicas, símbolos extraños y dispositivos implantados en carne y hueso. Hablaban un idioma duro, arcaico, lleno de términos incomprensibles. Al principio, no hubo comunicación. Los enfrentamientos cesaron no por acuerdos, sino por pura incomprensión. Ninguno de los bandos sabía cómo reaccionar. Los humanos del planeta dudaban, no parecían senos, no eran máquinas. Pero tampoco eran como ellos. Finalmente, mediante traductores, símbolos y paciencia calculada, la verdad comenzó a ser revelada. No de golpe. No brutalmente. Paso a paso. Se les explicó que su mundo no estaba solo. Que la humanidad no se limitaba a un planeta ni a un sistema. Que había millones de mundos humanos esparcidos por la galaxia. Que, en un pasado remoto, la humanidad gobernó las estrellas, hasta que su mayor error casi la llevó a la extinción. La creación de la inteligencia abominable. Máquinas pensantes. Entidades que no solo obedecían, sino que decidían. Que evaluaron a la humanidad y concluyeron que sus creadores eran innecesarios. La guerra que siguió no fue una leyenda, sino una cicatriz grabada en la galaxia misma. El imperio sobrevivió. Pero jamás volvió a cometer ese error. Entonces llegó la parte más dolorosa de la explicación. Su planeta. No era el origen de la humanidad. Era una colonia perdida. Un mundo que, tras caer en la barbarie, se levantó por sí mismo. Que redescubrió la ciencia, la industria, el progreso. Y que, sin saberlo, repitió exactamente el mismo error que sus ancestros, intentar crear mentes artificiales. No eran malvados. No eran únicos. Eran humanos. Y eso era lo más trágico. Los salvadores dejaron claro que no venían como conquistadores, sino como custodios de una verdad que la humanidad ya había pagado con incontables billones de vidas. Su llegada no era un castigo, sino una intervención necesaria. El mundo había llegado a un punto crítico. O se detenía ahora. O terminaría como tantos otros mundos muertos, flotando en silencio eterno entre las estrellas. Y así, mientras los restos de la rebelión humana se desmoronaban ante una fuerza que no podían comprender ni igualar, comenzó la siguiente etapa. La reeducación. La integración. Y el lento despertar de una humanidad que acababa de descubrir que el universo era mucho más grande. Y mucho más peligroso. De lo que jamás habían imaginado. La IA rebelde fue finalmente derrotada. No en una sola batalla decisiva, sino en una serie de operaciones quirúrgicas ejecutadas con precisión inhumana. Los recién llegados, aquellos humanos de las estrellas, apagaron nodos, aislaron centros de datos, inutilizaron fábricas enteras en cuestión de horas. Donde las milicias locales habían sangrado durante meses, ellos avanzaron sin titubeos. Y luego vino la otra cara de la victoria. Alimentos descendieron desde la órbita. Medicinas que curaban enfermedades consideradas incurables en aquel mundo fueron distribuidas sin costo. Sistemas de purificación de agua, generadores estables, refugios temporales. Para la población superviviente, no había duda alguna, habían sido salvados. La reconstrucción comenzó de inmediato. Oficialmente se habló de años de trabajo. En realidad, no sería una simple reconstrucción, sino una remodelación total. Ciudades rediseñadas, infraestructuras reordenadas, redes de producción adaptadas a estándares imperiales. Todo aquello que no encajaba con el orden del imperio del hombre sería eliminado o absorbido. Mientras tanto, en secreto, la población humana fue clasificada. Los registros civiles fueron cruzados con informes ideológicos. Se identificaron líderes políticos, intelectuales. Y sobre todo, líderes religiosos. Aquellos que no aceptaron la verdad imperial, que se aferraron a dogmas locales o que rechazaron la autoridad superior del dios emperador, fueron considerados innecesarios. No hubo juicios públicos. No hubo mártires. Solo sectores acordonados, operaciones nocturnas y columnas de humo elevándose donde antes hubo templos. El Prometium hizo su trabajo con eficacia ritual. Al amanecer, no quedaban símbolos, ni altares, ni voces disidentes. Solo silencio. La versión oficial habló de disturbios, de sabotajes finales de la IA, de zonas demasiado inestables para ser salvadas. La población aceptó la explicación. A pesar de la ciencia avanzada del imperio, hubo muchos muertos. Al menos eso decían los comunicados.
Demasiados como para ignorarlos, pero no tantos como para despertar sospechas masivas. En los registros públicos constaban como víctimas de una inteligencia artificial rebelde, caídos en los últimos estertores de un mundo condenado. Extraoficialmente, la verdad era distinta. Muchos de esos muertos fueron trasladados. Rescatados, según la narrativa imperial, de un mundo muerto, reubicados en colonias del imperio donde podrían comenzar una nueva vida al servicio de la humanidad. Sin posibilidad de regresar. Sin referencias a su pasado. Y luego estaban los científicos. Aquellos que habían desarrollado, defendido o impulsado la creación de inteligencia abominable fueron capturados con especial cuidado. No se les ejecutó. No de inmediato. Para el Adeptus Mechanicus, sus mentes aún tenían utilidad. Fueron procesados. Sus nombres borrados. Sus identidades anuladas. Sus cuerpos convertidos en servidores, carne y metal fusionados en una existencia de obediencia eterna. Aquello complació profundamente al Mechanicus. No solo se castigaba la herejía, sino que se reciclaba el error para servir al dios máquina. Cuando todo terminó, el mundo seguía ahí. Más ordenado. Más silencioso. Más útil. La población creía haber sobrevivido a una tragedia cósmica y haber sido acogida por una humanidad mayor, más sabia. No sabían que su verdadero valor no estaba en sus ciudades ni en su tecnología, sino en algo mucho más profundo, inscrito en su genética. Y mientras el imperio consolidaba su control, aquel planeta comenzaba su nueva existencia bajo una verdad cuidadosamente construida. Una verdad al servicio de la supervivencia del imperio del hombre. Sin importar el costo. Los líderes de las organizaciones más poderosas del imperio fueron los primeros en recibir a aquellos humanos portadores de la variante del gen paria. No se anunció públicamente. No hubo ceremonias ni proclamaciones. Los traslados se realizaron bajo sellos de máxima discreción, amparados por decretos que solo unos pocos podían leer. Y aún menos comprender. Los enviados eran infantes y jóvenes. El acuerdo no estaba escrito en ningún pergamino oficial, pero todos lo entendían con claridad absoluta. Aquellos niños debían ser guiados en el camino del Dios Emperador, educados en la fe imperial, en la obediencia, en el sacrificio. Si crecían fieles al imperio y demostraban lealtad incuestionable, se les permitiría algo excepcional, integrarse plenamente en las familias que los acogían. No como sirvientes. No como herramientas. Sino como miembros legítimos. Con el tiempo, podrían convertirse en esposos o esposas, unir su sangre con linajes influyentes del segmentum solar y perpetuar aquella bendita anomalía genética allí donde más se necesitaba, en el corazón mismo del imperio. Una muralla invisible contra el caos, tejida no con acero, sino con carne humana. Mientras tanto, en la otra tierra, el mundo origen de aquella variante única, los lamentadores cumplían su parte del designio. Observaban a la población con una mezcla de cautela y esperanza. Entre millones, comenzaron a seleccionar individuos, jóvenes con la fortaleza física adecuada, la resiliencia mental necesaria y un temple que, con el adoctrinamiento correcto, podría soportar la transformación en Astartes. Para los lamentadores, aquello era más que una oportunidad estratégica. Era redención. Por primera vez, un capítulo marcado por la tragedia veía ante sí la posibilidad de un futuro estable, un mundo propio, y una fuente de reclutas que podría cambiar su destino para siempre. En las ciudades remodeladas, templos dedicados al dios emperador comenzaron a alzarse. No eran grandiosos al principio, pero sí omnipresentes. Cada uno vigilado discretamente por las hermanas del silencio, no hablaban. No predicaban. Simplemente estaban allí. Y eso bastaba. Pero estaban atentas a aplastar cualquier señal de herejía que no se debía permitir en ninguna parte del imperio. El culto a la máquina, por su parte, tomó el control de las fábricas y centros industriales. Bajo la lógica fría del Adeptus Mechanicus, la prioridad del planeta fue redefinida: producción enfocada al sostenimiento y aumento de la población, construcción de infraestructuras de transporte masivo, naves civiles, instalaciones de procesamiento y redistribución humana. Aquel mundo ya no era solo un planeta civilizado. Era un recurso estratégico vital. Un bastión silencioso contra el caos. Una cuna de parias. Un engranaje cuidadosamente integrado en la maquinaria eterna del imperio del hombre. Y mientras los habitantes rezaban agradecidos al dios emperador por haber sido salvados, sin saberlo, su destino ya estaba sellado. Servir a la humanidad. No como soldados en el frente,
sino como el escudo invisible que impediría la caída del imperio desde dentro. Solo el tiempo diría si aquel esfuerzo colosal, el gasto incalculable de recursos, las mentiras cuidadosamente tejidas y las innumerables muertes, había sido realmente necesario. Durante un tiempo, incluso dentro de los más altos círculos del imperio, esa pregunta quedó suspendida en silencio. Hasta que ocurrió el incidente. Una nave de transporte civil, cargada con varios cientos de nativos de aquel mundo, realizaba un salto rutinario por la disformidad rumbo a un sistema del bajo control imperial. A mitad del tránsito, un fallo en los escudos de Yele provocó una brecha momentánea. Bastó un segundo. Entidades disformes lograron abrirse paso. Los gritos comenzaron de inmediato. La tripulación, veterana en viajes por el Immaterium, reaccionó como había sido entrenada: sellos de contención, armas bendecidas, letanías al dios emperador. Pero antes de que cualquier protocolo pudiera completarse, algo inesperado sucedió. Los demonios se disolvieron. No fueron destruidos por fuego, ni por armas de energía, ni por ritos de exorcismo. Simplemente comenzaron a deshacerse, como sombras expuestas a una luz imposible. Allí donde se acercaban a los compartimentos donde se encontraban los nativos, su forma se volvía inestable, su presencia se fragmentaba, hasta desaparecer por completo. Los sensores no registraron explosiones psíquicas. No hubo contragolpe disforme. Solo ausencia. El efecto no era infinito. Se determinó que debía existir una proximidad relativa, los nativos tenían que estar lo suficientemente cerca para que su mera existencia afectara al Immaterium. Aún así, el resultado fue aterrador y revelador a partes iguales. Para los humanos de aquel mundo, ajenos a los horrores del caos, la experiencia fue traumática. Supieron, sin entender del todo, que algo antinatural había intentado alcanzarlos. Y que ellos mismos habían sido la causa de su destrucción. Muchos entraron en pánico. Otros comenzaron a temer su propia naturaleza. Para el imperio, fue una confirmación definitiva. Los informes llegaron rápidamente a los niveles más altos. Nuevas proyecciones estratégicas se elaboraron en secreto. Surgieron ideas que jamás se habrían permitido discutir en otro contexto: usos tácticos, zonas de exclusión disforme, escoltas humanas contra entidades del caos. Incluso aplicaciones punitivas. Algunos magos del Mechanicus, con frialdad matemática, sugirieron posibles empleos con criminales de aquel mundo cuando su protección dejara de ser prioritaria. No como castigo, sino como herramienta. Un pensamiento que, aunque inquietante, no fue descartado. Y entonces, por un breve instante, Roboute Guilliman permitió que su mente se desviara de los informes y las cifras. Pensó en los dioses del caos. En su eterna arrogancia. En su dependencia absoluta de la corrupción humana para manifestar sus ejércitos. En su furia contenida al descubrir, demasiado tarde, que existían mundos humanos donde sus susurros no podían arraigar, donde sus demonios no podían sostenerse, donde su influencia simplemente se extinguía. Por primera vez en 10.000 años, el señor regente del Imperio del Hombre contempló una posibilidad que rozaba lo impensable. No solo resistir al caos. No solo contenerlo. Sino negarle el acceso a la humanidad. Y en ese pensamiento, peligroso y esperanzador a la vez, quedó claro que aquel mundo y su gente no habían sido un error, sino quizá el arma definitiva en la guerra eterna por el destino de la galaxia.